17 de mayo 2025, 9:04 a.m. Brian Entin publica segundo hilo masivo en X, esta vez con 41 tweets, fotografías que tomó personalmente durante vigilancia nocturna de la casa de Margarita en Hermosillo y grabación de audio de conversación que tuvo con residente local que finalmente habló bajo condición de anonimato total. Lo que Entin acaba de exponer no es solo confirmación de que Margaret Guthrie está viva, es revelación de que Margaret no operaba sola en México, tiene socio, alguien que residentes de Hermosillo conocen como el doctor, alguien que según testimonios de al menos 6 personas diferentes que Entin entrevistó durante las últimas 24 horas, ha estado proporcionando servicios médicos clandestinos a mujeres embarazadas en Sonora durante años, facilitando nacimientos que nunca son registrados oficialmente y entregando bebés a Margaret, quien luego los transporta a Estados Unidos mediante red de tráfico que ahora sabemos ha estado operando durante 4 décadas. El doctor no es médico con licencia, es alguien con entrenamiento médico suficiente para asistir partos, pero sin credenciales oficiales que puedan rastrearse. Y según descripción física que múltiples residentes proporcionaron a Entin, el doctor es hombre de aproximadamente 65 a 70 años, complexión delgada, con acento que suena como estadounidense, que aprendió español perfectamente, pero no es nativo, estadounidense que vive en México, operando clínica clandestina de parts, trabajando con Margaret Guthrie durante años. Y Brian Entin tiene hipótesis basada en análisis de evidencia circunstancial y patrones de comportamiento que ha hecho que toda la comunidad de crímenes verdaderos se detenga a procesar implicaciones. El doctor podría ser Thomas Guthrie, el padre de Nancy, el esposo de Margaret, el hombre que supuestamente murió en 2016 según registros de Oklahoma, el hombre cuyo certificado de defunción, cuando Entin lo verificó esta mañana mediante registros públicos, fue firmado por el mismo médico sin licencia que firmó certificado de defunción falso de Margaret 3 años después. Thomas Guthrie, posiblemente vivo, posiblemente operando como el doctor en Hermosillo. Posiblemente trabajando con Margaret durante todos estos años, mientras su propia hija Nancy creía que ambos padres estaban muertos. Si esto es cierto, significa que Nancy Guthrie fue traicionada no solo por hermana, ex esposo, terapeuta falsa, detective corrupto y madre, sino también por padre que fingió muerte hace 9 años y ha estado operando red de tráfico médico desde México, mientras Nancy sufría pensando que había perdido a ambos padres. Vamos a descomponer exactamente qué evidencia nueva Brian Entin expuso, cómo llegó a hipótesis de que el doctor es Thomas Guthrie, por qué múltiples expertos están diciendo que hipótesis tiene mérito basado en patrones forenses, qué significa si ambos padres de Nancy están vivos y operando red criminal juntos y cómo esto explica misterios adicionales del caso que todavía no tenían respuesta satisfactoria. Primero establezcamos exactamente cómo Entin descubrió existencia del doctor, porque este descubrimiento vino mediante periodismo de campo persistente que muy pocos reporteros ejecutarían. Después de publicar hilo original sobre Margaret ayer, Entin pasó noche completa en Hermosillo ejecutando lo que llamó vigilancia pasiva de casa donde cree que Margaret vive. No se acercó a propiedad, no tocó puerta nuevamente, simplemente se posicionó en ubicación con vista a casa desde distancia segura y observó actividad durante 12 horas. Entin documentó en tweets entre 9 p.m. y 9 a.m. 3 vehículos diferentes llegaron a casa de Margarita. Primer vehículo, sedán Toyota, llegó a 11:47 p.m. Persona que salió era mujer de aproximadamente 30 años, visiblemente embarazada, entró a casa.
Salió 2 horas después, ya no embarazada, pero cargando bulto envuelto en manta. Segundo vehículo, Pickup Ford, llegó a 3:22 a.m. Hombre mayor, pelo gris, salió con maletín médico, permaneció en casa durante 40 minutos. Tercer vehículo, Van Chevrolet, llegó a 6:15 a.m. Dos mujeres salieron, ambas jóvenes, una claramente en labor de parto, basándose en cómo caminaba. Tres vehículos, tres visitas durante noche, todas relacionadas con embarazos o servicios médicos. Entin esperó hasta que actividad cesó y luego comenzó a tocar puertas en vecindario preguntando a residentes si conocían a Margarita y qué tipo de actividad veían regularmente en esa casa. Seis residentes diferentes, según Entin, describieron patrón idéntico. Mujeres embarazadas llegan a casa de Margarita regularmente. Hombre mayor que residentes llaman el doctor llega frecuentemente en noches. Mujeres salen horas después, usualmente ya no embarazadas. Nadie hace preguntas porque en comunidades rurales de México, clínicas clandestinas de parto son relativamente comunes para mujeres que no tienen acceso a atención médica formal o que no quieren que nacimientos sean registrados oficialmente. Pero lo que hizo que Entin comenzara a sospechar conexión con Thomas Guthrie fue descripción específica que uno de residentes proporcionó. Residente, hombre de aproximadamente 60 años que vive 3 casas abajo de Margaret, le dijo a Entin: el doctor viene aquí desde hace años, siempre llega tarde en noche, siempre trae maletín, pero no es médico mexicano. Habla español perfectamente, pero hay algo en forma en que habla que suena estadounidense. Y una vez hace años escuché a Margarita llamarlo Tommy cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Tommy, diminutivo de Thomas. Jennifer Coffin Duffer, ex agente especial del FBI, respondió a hilo de Entin. Si Margaret llamó al doctor por nombre Tommy y si descripción física coincide con Thomas Guthrie, eso es más que coincidencia. Necesitamos análisis forense de fotografías que Entin tomó del hombre entrando a casa comparadas con fotografías conocidas de Thomas. Análisis forense de fotografías. Eso es exactamente lo que múltiples expertos están ejecutando ahora mismo. Entin proporcionó en hilo dos fotografías que tomó usando lente telefoto desde posición de vigilancia. Fotografías muestran hombre de aproximadamente 65 a 70 años, delgado, pelo gris, saliendo de casa de Margaret a las 4:03 a.m., cargando maletín médico negro. Calidad de fotografías no es suficiente para identificación facial definitiva, pero múltiples analistas de reconocimiento facial que revisaron imágenes dicen que hay similitudes estructurales con fotografías de Thomas Guthrie de años anteriores. Doctor Hani Farid, experto en análisis forense de imágenes, estructura ósea facial, proporción de características y patrón de andar visible en fotografías de Entin muestran similitudes con fotografías archivadas de Thomas Guthrie. No es coincidencia definitiva sin análisis biométrico más detallado, pero hay suficiente similitud para justificar investigación completa. Suficiente similitud para justificar investigación, pero Entin no se detuvo en fotografías. Hizo algo extraordinario, obtuvo muestra de ADN, pues según tweets de Entin. Después de que el doctor salió de casa y condujo lejos en su pickup, me acerqué a vehículo que había estado estacionado afuera durante horas. Usando guantes, tomé muestra de manija de puerta donde sus manos tocaron metal. También tomé muestra de colilla de cigarro que estaba en cenicero de vehículo. Ambas muestras fueron enviadas esta mañana al laboratorio privado en Arizona, que ejecutará análisis de ADN y comparará con perfil de Thomas Guthrie si FBI proporciona muestra de referencia. Entin tomó muestras de ADN sin orden judicial, sin autorización oficial.
simplemente periodismo agresivo, que técnicamente es legal porque estaba en espacio público y objetos fueron abandonados. Jason Pack es ex agente especial del FBI. Lo que Entin hizo técnicamente no viola la ley porque manija de puerta y colilla de cigarro en vehículo estacionado en calle pública son propiedad abandonada, pero FBI tendría que verificar cadena de custodia antes de usar esas muestras en corte. Aún así, si el laboratorio privado confirma coincidencia con perfil genético de familia Guthrie, eso proporcionaría causa probable masiva para investigación oficial, causa probable masiva si ADN coincide. Ahora vamos a por qué hipótesis de que Thomas está vivo tiene mérito basándose en análisis de certificado de defunción y patrones financieros que Entin descubrió. Entin verificó certificado de defunción de Thomas Guthrie, archivado en Oklahoma en marzo de 2016. Certificado indica que Thomas murió de falla cardíaca a los 69 años, cuerpo fue cremado. Certificado fue firmado por Dr. Harold Kemper. Entin investigó Dr. Harold Kemper. Kemper era médico general en Tulsa hasta que su licencia fue revocada en 2017 por falsificación de múltiples certificados médicos, incluyendo certificados de defunción. Kemper fue procesado en 2018 y sentenciado a 3 años de prisión por fraude médico. Mismo médico que firmó certificado de defunción falso de Margaret en 2019, también firmó certificado de Thomas en 2016. Eso no es coincidencia, eso es patrón. Maureen O'Connell, ex agente del FBI, cuando mismo médico corrupto firma certificados de defunción de múltiples miembros de misma familia y luego ese médico es procesado por falsificar certificados de defunción, eso sugiere fuertemente que certificados fueron fabricados. Thomas y Margaret probablemente pagaron a Kemper para falsificar certificados, permitiéndoles fingir muertes y desaparecer. Ambos pagaron al mismo médico corrupto. Ambos fingieron muertes, pero Entin fue más profundo. Investigó actividad financiera de Thomas después de supuesta muerte en 2016 mediante búsqueda de registros públicos y bases de datos de propiedad. Entin descubrió que fideicomiso controlado por Thomas, llamado Guthrie Family Trust, continuó realizando transacciones financieras después de marzo de 2016. Específicamente, Fideicomiso transfirió $340,000 a Fundación Familias Unidas en diciembre de 2016, 9 meses después de supuesta muerte de Thomas. Fideicomiso transfirió 150,000 adicionales en 2018 y Fideicomiso transfirió 200,000 en 2020, transferencias totalizando $690,000 después de que Thomas supuestamente murió. Alguien estaba controlando ese fideicomiso y según documentos que Entin obtuvo, persona con autoridad de firma en fideicomiso después de 2016 está listada como T. Guthrie, Thomas Guthrie, ejecutando transacciones financieras años después de supuesta muerte. Andrew Bringel, ex agente del FBI. Cuando ves actividad financiera continua en cuentas controladas por personas supuestamente muertas, eso es evidencia forense de fraude de muerte fingida. Thomas no murió en 2016. Fingió muerte, se mudó a México y continuó operando red criminal con Margaret. Continuó operando red con Margaret durante 9 años. Ahora vamos a qué significa si ambos padres de Nancy están vivos y operando juntos, porque esto transforma caso de traición familiar a conspiración generacional que ha victimizado potencialmente cientos de familias. Si Thomas y Margaret ambos fingieron muertes y han estado operando red de tráfico de bebés desde México durante años, eso explica múltiples misterios que todavía no tenían respuestas satisfactorias. Misterio 1, cómo red de tráfico operó durante 40 años sin detección. Respuesta, porque fue operada por pareja con conexiones tanto en Estados Unidos como México, con recursos financieros masivos y con disposición de fingir muertes para evitar escrutinio cuando investigaciones se acercaban demasiado.
Misterio 2, ¿por qué adopción de Savannah en 1993 fue facilitada tan fácilmente? Respuesta, porque Thomas como abogado sabía exactamente cómo falsificar documentos de adopción y Margaret como controladora de Fundación Familias Unidas tenía red establecida para obtener bebés de México. Misterio 3, ¿cómo John Guthrie fue reclutado en red? Respuesta, Thomas y Margaret probablemente reclutaron a John cuando se casó con Nancy, ofreciéndole oportunidad de consultoría legal que pagaba bien, pero requería discreción absoluta. Misterio 4, ¿por qué Nancy fue secuestrada en lugar de simplemente asesinada? Sí, objetivo era silenciarla. Respuesta, porque Thomas y Margaret, a pesar de ser criminales, pues son padres de Nancy, probablemente no podían ordenar asesinato directo de su propia hija. Entonces orquestaron secuestro con esperanza de que Nancy sería mantenida indefinidamente lejos de investigación. Misterio 5, ¿quién dejó bebé en propiedad de Arivaca con suministros suficientes para sobrevivir? Respuesta, probablemente Thomas, operando como el doctor, asistió parto de Nancy en secreto. Luego dejó bebé en ubicación donde sabía que eventualmente sería encontrado porque no podía matar a su propio nieto. Cada misterio tiene respuesta cuando pones a Thomas y Margaret como arquitectos centrales. Jennifer Coffin Duffer, si ambos padres de Nancy están vivos y operando red juntos, eso significa que el nivel de traición que Nancy experimentó es casi incomprensible. No solo fue traicionada por familia extendida, fue traicionada por las dos personas que le dieron vida, que la criaron, que ella amó y lloró cuando pensó que había muerto. Esa traición es trauma de nivel que muy pocas personas pueden procesar, trauma de nivel casi incomprensible. Ahora vamos a reacción de Nancy porque fue informada de hipótesis de Entin esta mañana y su respuesta ha sido monitoreada por personal médico por preocupaciones de salud mental. Según fuentes del hospital, cuando Nancy vio fotografías del doctor que Entin tomó, Nancy tuvo reacción física inmediata, comenzó a temblar, tuvo dificultad para respirar. Personal médico tuvo que administrar medicación para calmar respuesta de pánico. Cuando Nancy pudo hablar, dijo, según fuentes, ese es mi padre, reconozco forma en que camina, reconozco postura, he visto esa espalda miles de veces durante mi vida. Ese es Thomas Guthrie. Mi padre está vivo y estuvo involucrado en todo esto. Nancy reconoció a Thomas basándose en lenguaje corporal que solo hija podría reconocer. Doctor Jennifer Baumgartner, psicóloga clínica, reconocimiento del lenguaje corporal de padre es uno de reconocimientos más profundos que humanos pueden experimentar. Nancy no necesita análisis facial biométrico para saber que es su padre. Su cerebro reconoce patrones de movimiento que fueron impresos durante décadas de observación. Si Nancy dice que es Thomas, tiene peso psicológico enorme, incluso sin confirmación de ADN. Peso psicológico enorme. Nancy sabe que es su padre. Y para Savannah, descubrir que no solo abuela, sino también abuelo están vivos y fueron arquitectos de red que la traficó como bebé, eso es revelación que destruye completamente historia familiar que ha creído durante 32 años. Savannah no ha hecho declaración pública sobre hipótesis de Thomas, pero fuentes cercanas a ella dicen que está completamente rota por revelaciones continuas de traición familiar. Ahora vamos a qué hará FBI con información de Entin, porque han estado notablemente silenciosos sobre investigación de periodista que ha descubierto lo que ellos aparentemente no descubrieron. Agente especial a cargo David Morrison emitió declaración breve. FBI está revisando toda información proporcionada por Brian Entin. Si hay evidencia de que Thomas Guthrie está vivo, coordinaremos con autoridades mexicanas para investigar. Recordamos al público que hasta que haya confirmación oficial, Thomas Guthrie permanece legalmente muerto según certificado de defunción de 2016. Permanece legalmente muerto.
pero FBI está investigando y hay señal de que FBI está tomando hipótesis en serio. Según fuentes, agentes del FBI han contactado al laboratorio privado donde Entin envió muestras de ADN, han solicitado acceso a resultados cuando estén disponibles y han comenzado proceso de obtener autorización para operación coordinada con autoridades mexicanas en Hermosillo. Jason Pack, FBI moviéndose para coordinar con México, sugiere que toman hipótesis de tomas seriamente. No coordinarías operación internacional basándose en especulación de periodista. Lo haces cuando tienes evidencia suficiente para justificar recursos. Evidencia suficiente para justificar recursos internacionales. Pero hay complicación. México no tiene tratado de extradición automático con Estados Unidos para todos los crímenes. Si Thomas está en México y no ha cometido crimen en suelo mexicano, según leyes mexicanas, extradición podría ser legalmente compleja. Maureen O'Connell, extradición desde México requiere que crimen sea reconocido como crimen en ambos países. Tráfico de bebés es crimen en México, pero si Thomas ha estado operando bajo identidad falsa y autoridades mexicanas no tienen registro de sus actividades, probar crimen suficiente para extradición tomará tiempo, pero FBI está comprometido. Mientras tanto, Brian Entin continúa investigando. Según su tweet más reciente publicado hace 17 minutos, regreso a Hermosillo esta noche. Tengo fuente que dice que puede conectarme con alguien que trabajó en clínica clandestina con el doctor durante años. Si esa persona habla, podríamos obtener confirmación definitiva de identidad. Entin regresando esta noche, buscando confirmación definitiva. Y Comunidad de Crímenes Verdaderos está observando cada movimiento porque lo que comenzó como caso de secuestro de Nancy Guthrie se ha transformado en exposición de red de tráfico generacional operada por sus propios padres, quienes fingieron muertes para evitar justicia. Thomas y Margaret Guthrie, posiblemente ambos vivos, posiblemente ambos operando red criminal juntos, posiblemente ambos responsables de traición más profunda que Nancy y Savannah. Jamás imaginarán. Brian Entin expuso nuevo ángulo y ese ángulo está conduciendo directamente a verdad que va a destruir cualquier concepto de familia que Nancy y Savannah alguna vez tuvieron. El caso Nancy Guthrie se profundiza, el misterio crece y Brian Entin está en el centro descubriendo lo que nadie más pudo o quiso encontrar. Thomas Guthrie, el doctor, posiblemente vivo, posiblemente a punto de ser expuesto, y cuando lo sea, el caso completo finalmente tendrá respuestas, respuestas devastadoras, pero respuestas al fin. Brian Entin no se detendrá hasta que toda la verdad sea revelada y basándose en lo que ha descubierto en últimas 48 horas, esa verdad está más cerca que nunca. Nancy merece saber, Savannah merece saber y cientos de familias victimizadas durante 4 décadas merecen justicia. Brian Entin está entregando todo eso, un tuit a la vez, una fotografía a la vez, una fuente a la vez, y el mundo está observando